Hola, en esta videolección vamos a analizar otro concepto del campo de blockchain, de la bloqueconomía. Y es un concepto, uno de los conceptos principales que se utilizan en blockchain, que es el de minado, minar. ¿Qué significa minar? Eso es lo que vamos a intentar explicar en estas diapositivas, en esta corta videolección. ¿A qué llamamos minar cuando hablamos de blockchain y criptomonedas? Ese es nuestro objetivo. Bien, en la minería de oro o de otros metales preciosos todos sabemos que se remueve la tierra con pesadas máquinas, antes se hacía con el pico y la pala, para obtener grandes cantidades de oro, de plata, de lo que sea, ¿no? Y precisamente para que sea rentable se tiene que conseguir que los costes de explotación sean menores para obtener un beneficio. Bueno, pues lo mismo ocurre con la tecnología de blockchain. En la minería de Bitcoin, con la diferencia respecto al otro concepto de minar oro, de que en vez del pico y la pala, vamos a usar equipos informáticos potentes que realizan cálculos informáticos computacionales muy potentes y de esa forma con el minado vamos a tener dos incentivos. Un incentivo va a ser que vamos a conseguir nuevas criptomonedas, sean Ethers, Bitcoin, etcétera, dentro de esa blockchain, y vamos también a recibir un dinero por comisiones por las transacciones que vamos realizando. Bien, el proceso de minar bitcoins se basa en lo siguiente. Los ordenadores mineros reciben un nuevo problema matemático cada 10 minutos y el más rápido en resolverlo se lleva esas nuevas monedas que se ponen en circulación. La potencia de cálculo computacional tiene que ser potente, cada vez es más potente además, y este problema matemático se basa en esos cálculos aleatorios que tienen como objetivo encontrar la solución y así obtener la validación de los bloques de la cadena de la que se trate. Quien descifra eso se va a llevar la recompensa, siempre y cuando el resto de miembros de la red confirme que la respuesta es correcta. El sistema, por lo tanto, funciona correctamente, no hay posibilidades, hay alguna posibilidad, ya las comentaremos, pero gracias a la prueba de trabajo se consigue un minado muy seguro con aparatos diferentes que vamos a ver en estas diapositivas. Bueno, pues para ser minero la gente se pregunta, ¿y qué equipo tengo que tener? Bueno, pues se necesita un ordenador con una GPU potente, es decir, un ordenador con bastante RAM, normalmente suele ser un mínimo de 8 RAM, y con una tarjeta gráfica, como decimos, potente. Por ejemplo, las GeForce de Nvidia, las RTX ahora son las que están en boga, ¿no? En esta foto que vemos aquí en la presentación, vemos un rig con diferentes GPUs, hay un montón, me parece que son 10, las que están funcionando constantemente ahí, minando, sacando esos cálculos computacionales para conseguir cerrar los bloques de la cadena que hemos dicho, ¿no? Pero también hay un ordenador tipo torre o de juegos con una gráfica potente que puede hacer la función de minero, como lo vemos en esta presentación aquí abajo, ¿no? Es un ordenador MSI que puede funcionar de servidor o que normalmente lo utilizan las personas que les gustan los juegos digitales, que juegan online. Bueno, ese ordenador, además, esta foto es del ordenador con el que yo hago las pruebas de servidor, de minado, etcétera, y también puede valer, por supuesto, para minar. Pero, como vamos a ver en esta otra diapositiva, para minar en las blockchains de las bitcoins, las típicas de Bitcoin, como son BTC, BCH, Bitcoin SV, etcétera, se utilizan otros dispositivos mucho más potentes y dispositivos además que gastan más electricidad, por supuesto, pero tienen un rendimiento mucho más alto porque la capacidad de cálculo es tremenda. Estamos viendo aquí en esta diapositiva una imagen de Landminer, el T9 Plus, de 10,5 terahash por segundo, ¿no?
Bueno, son máquinas más caras normalmente, de gran rendimiento y, como decimos, máquinas en las que tenemos que tener en cuenta lo que vamos a gastar en electricidad. De las dos formas de minar, por lo tanto, que son por GPU o con máquinas ASIC, se ha hecho muy popular entre usuarios individuales las GPU, las primeras que hemos visto, con rigs o con ordenadores para juegos. La inversión para empezar a minar, por si alguien quiere saberlo, para empezar a minar con este tipo de máquinas no tan caras, con un ordenador de gaming o de juegos, puedes rondar entre los 1.000 euros a 2.000 euros, según el ordenador con tarjeta gráfica que escojamos. El problema del gasto de electricidad se puede resolver con paneles fotovoltaicos hoy en día, y hay mucha gente que está utilizando los paneles fotovoltaicos precisamente para hacer verde el minado, esa gran carga que han tenido todas las blockchains que trabajaban con los algoritmos para el modo de minado con prueba de trabajo, con POW. Bueno, pues ahora con los paneles fotovoltaicos se puede conseguir minar de una forma gratuita. De lo contrario, antes de minar siempre es necesario tener claro el dinero que vamos a tener que invertir con una máquina de minado las 24 horas al día, que va a estar puesta en la red. Tenemos que tener una conexión a la red, por supuesto, y yo os aconsejo pues consultar en una calculadora de rentabilidad. En este caso os he puesto una de las más importantes en Europa, que es la que tiene el pool de minado esloveno de NiceHash, que proporciona esa calculadora para ver la eficiencia de las diferentes tarjetas de vídeo, tarjetas gráficas que hay en el mercado, y el montante cripto que puede dar al día cada una de esas tarjetas. Simplemente tenéis que escoger, le tenéis que decir el precio que os cuesta la electricidad en casa, y esa calculadora os va a lanzar la rentabilidad que puede tener vuestro minado con la máquina que tengáis a vuestra disposición. Esto está en NiceHash, una web eslovena. El minado, hay que decir también que puede ser individual o en pools. Bien, la ventaja que tienen los pools es que facilitan la rapidez de minado y tener una remuneración continua sin grandes saltos. Lo podemos hacer individualmente, pero claro, tened en cuenta de que puede haber muchos días en los que no consigues nada de dinero. Bueno, los pools lo que hacen es, de alguna forma, centralizar a los usuarios todo ese poder de hash que tienen sus máquinas, poder computacional, para darles día a día una recompensa que ellos hacen por medio de una repartición de esos beneficios, y se le da al usuario, por lo tanto, para que vea día a día lo que está ganando con ese minado, ¿no? Los pools, por lo tanto, facilitan por medio de unos programas que se insertan en el ordenador, ponen en funcionamiento la potencia de minado de las GPUs, y además de eso, el usuario con una aplicación móvil puede en todo momento pues ver la máquina, lo que está produciendo, qué blockchain o qué moneda está minando en ese momento, porque los pools también pueden hacer precisamente esa función de escoger la mejor criptomoneda, la mejor blockchain para en ese momento estar minando en esa blockchain y luego pasar a otra. Es otra también de las grandes funcionalidades que tienen los pools. En la siguiente diapositiva vemos aquí, por ejemplo, os la he puesto para tener una idea de lo que son las recompensas por minar en cada una de las blockchains de referencia, algunas de las principales. Lo he sacado este pantallazo de miningpools.com, en la que se ve también el tiempo que se tarda en generar los bloques en cada cripto, porque yo creo que es importante también que controléis eso a la hora de minado, el tiempo en el que se tarda en generar un bloque, y por cada bloque, pues bueno, lo que se va a ganar. Veis que aparece también en dólares la recompensa que se crea por ese minado cuando se consiguen cerrar los bloques. Recordemos, de todas formas, que el año 2022 Ethereum, ETH, ya no mina con prueba de trabajo, se ha pasado a POS, a
a prueba de stake o de almacenamiento, y por lo tanto, pues bueno, pues quizás lo tendríamos que quitar ahí, pero bueno, todavía con este tipo de minado de POW que da Ethereum Classic y tantas blockchains que todavía siguen utilizando este método, que para la gran mayoría de expertos decimos que es el más seguro, con POW. El problema que tiene es el de la energía, el del consumo de energía, pero como os digo, gracias a los paneles solares se está solventando esto. Y para terminar, en esta videolección corta, digamos que los pools empiezan a popularizarse en el año 2010, siendo Slush Pool el primero en crearse. Por último, vamos a mencionar también que aunque al inicio se minaba con las CPUs, con el tiempo los mineros se dieron cuenta de que era más efectivo hacerlo con las tarjetas gráficas, con las GPUs, aunque hoy en día muchos mineros usan tanto la CPU como la tarjeta gráfica para minar, cosa que se está haciendo hoy en día también, ¿no? Y tened en cuenta otra cosa, el ruido que generan los mineros y la refrigeración, que son dos temas muy importantes a tener en cuenta a la hora de escoger vuestra máquina para minar, para entrar en el mundo de la bloqueeconomía. Sin más, gracias por vuestra atención y seguiremos en otra corta videolección hablando de blockchain y de los conceptos básicos.